Hola, hoy vamos a hablar sobre la herramienta de MATLAB para realizar lo que es análisis de datos estadísticos o estadística descriptiva mediante la herramienta de MATLAB. Bueno, prosigamos con el ejemplo 3.1, el cual dice: dados los siguientes datos de notas de un grupo de 10 estudiantes en determinada asignatura, hallar la tabla de frecuencia absoluta y la frecuencia en porcentajes. Entonces vamos a ingresar los datos de la tabla. Y ahora vamos a ingresar el comando short para realizar los datos, y también vamos a ingresar el comando para generar la tabla. Hemos realizado la tabla y ahora vamos a tabular los datos de la siguiente forma, ingresando el comando tabule x, y tenemos los datos tabulados. Ya. El ejemplo 3.2 nos ayuda a el manejo de una base de datos más amplia, y entonces dice: calcule las medidas de tendencia central y de dispersión, además hacer la representación de los datos adjuntos, dado que los 60 estudiantes rinden un examen de matemáticas de los dos cursos paralelos de la misma asignatura, dado los siguientes datos. Y entonces aquí vamos a ingresar los datos, que yo ya los tengo acá. Tengo un poco automatizados. Aquí están los datos que nos está dando. Vamos a buscar lo que es el máximo, lo que es el mínimo, el máximo, el mínimo y la suma de estos datos. Entonces, para suma solo se pone sum data. Nos está dando lo que es la suma y a ver, los máximos, los mínimos, la suma. Ahora vamos a ordenarles a los datos verticalmente. Entonces, por eso vamos a utilizar el siguiente comando. Están tabulados los datos. Ahora los vamos a tabular utilizando el comando que ya hemos utilizado, que es tabule data, y tenemos los datos tabulados. Ahora, de estos mismos datos vamos a realizar lo que es un vector y, lo cual nos va a ayudar a graficar. Nos está dando aquí un gráfico, un pastel, como se les conoce a estos gráficos. También podemos cambiar el formato de los datos utilizando los siguientes comandos. Vamos ahora a hacer un histograma. Aquí tenemos el histograma. Vamos a realizar también un gráfico de barras. Aquí tenemos el gráfico de barras. Vamos a realizar también un gráfico de líneas, un gráfico de barras horizontales.
insertemos el gráfico de barras horizontales, también vamos a realizar un diagrama diferente. Aquí tenemos, y aquí está nuestro diagrama. Bueno, continuando vamos a realizar, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a buscar los que son las medidas o estadígrafos de posición. Como una de ellas tenemos lo que es la media. También tenemos lo que es la mediana. Tenemos lo que es la media geométrica. Aquí están los datos de la media geométrica. La media aritmética. Y como último medida de posición tenemos lo que es la moda. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. Sí. Entonces, como medida de dispersión, vamos a borrar esto. Como medida de dispersión tenemos lo que es la desviación media absoluta, que se mide de la siguiente forma. La desviación media absoluta. Tenemos lo que es el rango. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces vamos aquí a ver el rango. Tenemos también la desviación estándar. Que 7.4815 para este caso. También tenemos lo que es el coeficiente de cuasivarianza. También podemos calcular la varianza como medidas de dispersión. Y también tenemos a continuación lo que es el rango intercuartílico. Se le calcula de la siguiente forma, ¿no? El rango intercuartílico de la data. Estas son lo que tenemos como medidas de dispersión. Tenemos ahora lo que son las marcas de clase, las cuales se realizan de la siguiente manera, utilizando los comandos para la marca de clase. Y vamos para realizar un gráfico, ¿no? Vamos a también a insertar una función y. Y vamos a ejecutar el comando y aquí nos da lo que es un polígono de frecuencias. El histograma y el polígono de frecuencias es lo que está de color rojo. Aquí tenemos esto. Bueno, ahora continuando con el ejemplo 3.3
El ejemplo 3.3 nos dice que con los mismos valores del vector de los datos calcule el rango intercuartílico, el cuartil 1, el 2, el 3, el percentil 10, 25, 50 y 80, el coeficiente de simetría, curtosis, momentos de la orden 2 centrados en el orden e interprete los resultados. Entonces vamos a realizar lo que es el cuartil 1, que en este caso es 19. Ahora vamos a hacer el cuartil 2, el cuartil 3, que es 29, el cual nos indica que el cuartil 1 indica una cuarta parte de los estudiantes tienen notas por debajo de los 19. El cuartil 2 nos indica que la mitad de los estudiantes tienen las notas por debajo de 24.5. Y el cuartil 3 nos indica que 3/4 partes de los estudiantes tienen la nota por debajo de 29 puntos. Ahora, el rango intercuartílico corresponde a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, o sea, el 50% de los estudiantes están en el rango de 19 a 29 años. Ahora vamos a determinar lo que es el percentil. El percentil, aquí tenemos el percentil 10. El percentil 10 dice que el 14.5% es el 10% de los estudiantes que tienen notas de 14.5. El percentil 20 es el 20% de estudiantes que tienen nota de 18. El percentil 25, obsérvese que tiene el mismo cuartil 1, que es igual que el cuartil 1. El percentil 50 nos dice que obsérvese que es la mediana, el cuartil 2 y el percentil 50. Este dato se nos repite. El percentil 75 nos dice que es igual al cuartil 3, que es de 29. Y el cuartil 80 es el percentil 80, indica que el 80% de los estudiantes tienen notas por debajo del 34. Ahora bien, vamos a encontrar lo que es el rango intercuartílico o el coeficiente de asimetría. El coeficiente de simetría, perdón. Entonces vamos a ingresar la función y nos dice que el coeficiente de simetría o de sesgo es el número que mediante un signo se puede determinar si los datos tienen distribución simétrica o segmentada. Para este caso de estudio, los datos son segmentados ligeramente a la derecha, como se ilustrará a continuación. Entonces vamos a ingresar uno para graficar. Un comando para graficar. Esperamos un momentito. Y aquí está. Nos da el gráfico de este ejercicio, en el cual nos detalla un histograma y una curva normal de asimetría. Retomando el tutorial, vamos a realizar el ejemplo 3.4, el cual nos dice que en una exposición de grado se estudia un conjunto de vacas con una media de 500 kilogramos y una desviación estándar de 500 kilos, y se observa también un conjunto de ovejas con una media de 40 kilos y una desviación estándar de 10 kilos. ¿Qué grupo de animales es más homogéneo? Como solución tenemos lo siguiente. Tenemos
50 kilos y los 500 kilos de la vaca, coeficiente de variación de la vaca, nos dice que va a ser del 10%. ¿Ya? Y ahora vamos a realizar de las ovejas. Nos dice que es el 0.25, eso quiere decir el 25%. Entonces, la cual, un razonamiento falso sería decir que el conjunto de ovejas es más homogéneo porque su desviación estándar es más pequeña, pero si se calcula el coeficiente de variación para ambos, se notará que no es así. Entonces, el coeficiente de variación de las vacas es del 10% y el coeficiente de variación de las ovejas es del 25%. Por lo tanto, es más homogéneo el conjunto de las vacas. Vamos a realizar el ejemplo 3.5, el cual nos dice que el ejemplo 3.5 nos dice que 15 estudiantes del grupo A de matemáticas obtuvieron las siguientes notas definitivas al final del promedio. Son estas notas, las de X. Y el grupo B de 20 estudiantes obtuvo las siguientes notas, que son las notas de aquí, de Y, en este caso, ¿no? De la misma asignatura, el docente desea averiguar cuál de estos dos grupos es más homogéneo, más parejo, teniendo en cuenta las notas definitivas obtenidas. Ingresamos las notas del aula 1 y del aula 2, del paralelo A o del B, como sea, y vamos a buscar y determinar los siguientes valores. El coeficiente de asimetría, la media del aula A, la media del aula B, el coeficiente de variación del aula 1 con el coeficiente de variación del aula 2 y obtenemos los siguientes datos, los cuales interpretándonos nos dicen que el promedio aritmético del grupo 1 es de 32. Aquí, el aritmético del grupo 1 es de 32. Y el promedio aritmético del grupo 2 es de 34. El coeficiente de variación del grupo 1 es de 0.2242, que es del 22.43%, y el coeficiente de variación del aula B es de 0.2296, que es igual al 22.96%. Si se puede observar que el grupo 1 tiene un promedio más bajo que el grupo 2, pero el grupo 1 es más homogéneo que el grupo 2. Esto con lo que respecta a los tutoriales.